Bien, vamos a ver este ejemplo, que es un ejercicio de aplicación de la ley de gravitación universal con 3 masas, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo, luego lo interpretamos y ya nos ponemos con él. Dice, 2 masas iguales de 20 kilos ocupan posiciones fijas separadas una distancia de 2 metros. Una tercera masa, M', de 0,20 kilos, se suelta desde el reposo en un punto A equidistante de las 2 masas anteriores y a una distancia de 1 metro de la línea que las une. Determina la fuerza ejercida sobre M' en la posición A y con qué aceleración se moverá, ¿vale? Bueno, el sistema que hay ya lo tenemos aquí descrito, es este que hay aquí, ¿vale? Tenemos las 2 masas que me parece que ha dicho que son 20 kilos, que son M mayúscula. Tenemos aquí la que va a sufrir, realmente todas sufren masa debido a las otras, pero bueno, esta es en la que vamos a calcular la fuerza gravitatoria ejercida por estas otras dos, ¿vale? Aquí tenemos la distancia, aquí hay 1 metro y aquí hay 2 metros, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, según este esquema, vamos a ir poniendo las cosas que vamos a usar. Entonces, aquí, para empezar, nos fijamos solo en esta masa que vamos a llamar, por ejemplo, 1. Esa masa 1 tendrá un vector posición que vamos a llamar R1, ¿vale? Que como siempre parte de M1 y llega hasta M', porque el vector posición siempre va desde el que ejerce la fuerza hasta el que la sufre. Y que además llevará asociado un vector U1, que será el vector unitario de la posición, del vector posición R1. Y además esta nos va a dar lugar a la fuerza, esta que hay aquí, que la vamos a llamar F1, ¿vale? Vale. Vamos con el otro caso, o con la otra masa. 3/4 de lo mismo. Vamos a poner aquí un vector posición, que va desde M2 hasta M', ¿sí o no? Aquí tendremos, esto será R2, y que de la misma manera tiene asociado un vector unitario al que vamos a llamar U2, y que va a tener como resultado también un vector fuerza que vamos a llamar F2, ¿vale? Mirad, muchos de los problemas que vamos a ir viendo van a tener ciertas simetrías que nos van a permitir ahorrar cálculos. Este es un caso. Por ejemplo, si yo descompongo esta en su componente horizontal y en su componente vertical y hago lo mismo con esta, veo claramente que las dos componentes horizontales, ya que las distancias, esa y las masas son iguales, las componentes horizontales son iguales, pero de sentido contrario. Son iguales en módulo, pero son opuestas. Con lo cual, la realidad es que no haría falta calcularlas, porque se van a anular. Nosotros lo vamos a calcular todo a lo bestia, porque estamos viendo de una manera sistemática y si no nos damos cuenta de ningún tipo de simetría o de atajo, cómo se tendría que hacer. Pero en este caso sería absurdo. Es más, como la componente vertical de la fuerza que ejerce este y este también son iguales, nos bastaría con hacer una solo y multiplicarla por 2. Porque como las masas son iguales y las distancias son iguales, también van a ser iguales esas componentes. ¿De acuerdo? Nosotros, como estamos ahora para ver cómo se hace así en general, lo vamos a hacer todo de manera sistemática. O sea, que si yo no me doy cuenta, no caigo, no soy sensible a esas cosas, lo voy a poder hacer. O, lógicamente va a tardar más, pero se va a poder hacer igual, ¿vale? Entonces, la fuerza sobre M vectorialmente será F1 más F2. Vale. Venga, como para los dos casos de F1 y F2 la ley de gravitación universal necesita el vector posición y el vector unitario, vamos primero a calcular los vectores posición. El vector posición 1, R1, fijaros, aquí hay una distancia de 2. Quiere decir que aquí hay una distancia de 1. El vector va para arriba, luego tiene 1 metro a la derecha y 1 metro para arriba. Luego sus componentes serán 1 I más 1 J. Y R2, pues también de forma análoga, será menos 1 I más 1 J. ¿Vale? ¿Y por qué menos 1 I? Porque la parte horizontal del vector va hacia la izquierda. Así que no hay ninguna duda. ¿Estamos de acuerdo, no? Vale. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular los vectores unitarios que también son necesarios para calcular nuestras cosas. Entonces, los vectores unitarios.
Vamos a empezar por 1. Como siempre, 1, por definición, es el vector unitario de R1. Será R1 partido de R1 en módulo, ¿sí o no? Y U2 será R2 partido del módulo de R2. ¿Cuál es el módulo de R1? Pues el módulo de R1 será 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada, ¿vale? Que será la raíz cuadrada de 2, ¿vale? Lo podemos dejar así. Raíz cuadrada de 2 es el módulo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, porque siempre es 1, ¿no? En este caso, sí, no tendría por qué ser 1. No pasa nada. Aquí es 1 porque es un metro para cada lado, ¿vale? Pero si no, no sería, ¿vale? Eso sería el módulo de R1 y además el módulo de R2 también es raíz de 2. ¿Lo tenemos claro? Vale. Necesito que alguien con una calculadora me ayude. U1, por lo tanto, será R1, que hemos dicho que es 1i más 1j partido de raíz de 2. ¿Cuánto es esto? 1 entre raíz de 2 es 0,71, ¿verdad? 0,71 y más 0,71 j. Vale. Y U2 será menos i, o menos 1i si queréis, más 1 j. Aquí he puesto una cosa rara. Y aquí esto será raíz de 2, con lo cual esto será menos 0,71 y más 0,71 j. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos calculados los dos vectores unitarios y los dos vectores posiciones y sus módulos, porque los módulos también los vamos a usar para la fórmula de la ley de gravitación universal. ¿Vale? Los vamos a poner ahí para que nos quepan y vamos aquí. Vamos ahora al cálculo de las fuerzas. Vamos a empezar por la... Vale, entonces vamos a hacer el cálculo de las fuerzas. Empezamos por F1. F1 será menos G, M1 por M' partido de R1 al cuadrado por U1. Mirad, aquí todo es escalar menos U1, o sea, U1. Todo lo demás son números. Esto será menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 20 kilos por 0,2 era, ¿no? 0,2 kilos. Lo voy a comprobar porque no me acuerdo bien. Sí. ¿Y el otro son 20 o son 2? Sí, son 20. Vale. Partido de raíz de 2 al cuadrado, o sea, de 2. Y ahora vamos a poner 0,71 y más 0,71 j. Vale. ¿Y esto cómo se va a hacer? Pues todo esto se va a multiplicar por 0,71 y nos va a dar la componente i. Y todo esto se va a multiplicar por 0,71, en este caso es lo mismo, y nos va a dar la componente j. ¿Vale? Por favor, ¿me hacéis ese cálculo? ¿Perdóname? Menos 9,43. Vale, menos 9,43 en los dos casos, i más j. Vale, fijaros una cosa. Gracias. Este vector fuerza 1, ¿hacia dónde apunta? Pues en lo horizontal apunta hacia la izquierda y en lo vertical también hacia abajo, porque en los dos casos es negativo. Me voy a mi dibujo, veo que F1 va izquierda abajo, es correcto, ¿sí? O por lo menos los signos los tiene bien. Vale, vamos con F2. F2 lo vamos a hacer más rápido, porque es exactamente igual. Menos G, M2, M', R, 2 al cuadrado, U2. Vale, esto será menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 20 por 0,2 por raíz de 2 al cuadrado, pero ahora es menos 0,71 y más 0,71 j. Luego esto me va a dar 9,43 y menos 9,43 j. Vale. ¿Y ahora qué voy a hacer? Para sacar FA, lo que voy a hacer es sumar
F1 y F2. Cuando yo sume estas dos, lo que haré será sumar las componentes horizontales juntas. F1 y F2 componente horizontal va a dar 0i. Y las componentes verticales van a dar el doble de una, o sea, 18,86, ¿sí o no? Luego, cuando yo haga FA, lo voy a hacer directamente, esto será 0i menos 18,46j, que me indica que es un vector que apunta ¿para dónde? Que apunta solamente para la parte de abajo, no tiene componente horizontal, que es justamente lo que va a pasar aquí. Si yo tengo este vector que apunta para acá y este que apunta para acá, el resultado va a ser así, ¿sí o no? Y las componentes horizontales, tal y como anunciamos, se iban a anular porque son iguales del mismo módulo pero opuestas. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues este sería el procedimiento de hacer vector, posición, vector unitario, cálculo de fuerza y suma vectorial, ¿vale?